Estamos en el Encuentro Internacional de Museos de la Memoria y los Derechos Humanos. Mi nombre es Walter Roblero, representante del área de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muy contento de estar con ustedes esta tarde, presentando la mesa que nos convoca, que lleva por nombre Sitios de Memoria y Museos en Derechos Humanos y la demanda por verdad, justicia y construcción de paz. Estoy muy encantado de presentarles a nuestros invitadas e invitados esta tarde. Voy a estar junto con Paco Ferrandis, quien es asesor de la Secretaría de Memoria Democrática de España. Muy buenas tardes, Paco. También estará con nosotros Evelyn Evia Jordán, investigadora de variados temas relacionados con memoria y derechos humanos, pero también ha hecho un extensivo trabajo acerca del tema de colonia y dignidad, con un archivo, el archivo Historia Oral chileno-alemán, con el tema de colonia y dignidad. Y además estaremos junto a Ruth Llanos, quien es presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia. Muy buenas tardes, Ruth. Encantado de saludarte. Y precisamente para agilizar nuestra conversación, vamos a comenzar en el orden inverso al cual presenté ahora recién, y vamos a presentar a la compañera Ruth Llanos. Ella va a presentarnos la ponencia Tomar las calles como forma de luchar contra el negacionismo. Todo tuyo este panel, Ruth. Tienes 15 minutos para presentar tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La exposición que voy a realizar estaba pensado no solamente en el tema de ver los sitios de memoria, en el tema de la demanda por verdad y justicia, pero también en la lucha contra el negacionismo y el relativismo que están azotando a nuestro continente y a otros lugares del mundo, tratando de negar el pasado y tratando de reivindicar masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y varios crímenes de lesa humanidad que se realizaron en nuestro continente. Mi ponencia parte de intentar responder cómo podemos confrontar desde los sitios de memoria. SOFAM es un sitio de memoria, no es un museo, y en Bolivia no tenemos hasta ahora ningún museo de la memoria, pese a que hemos tenido varias demandas. Una comisión de la verdad que acaba de entregar su informe final en marzo de este año tampoco presenta ni políticas de memoria, ni tampoco presentó de manera concreta la creación de un museo de la memoria, pero sí lo conseguimos a través de una demanda realizada en las calles. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, como los sitios de memoria, que somos organizaciones pequeñas, sin recursos técnicos, asumimos el tema de la memoria como una demanda central para conquistar derechos, para defender derechos y lograr resultados. Entonces, primero, como señalaba inicialmente, tanto los museos como los sitios de memoria estamos enfrentando, no solamente en el continente, sino en varias partes del mundo, a este fenómeno denominado negacionismo, que tal como lo señala a la RESLAC, la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria de América Latina y del Caribe, en un documento que hemos trabajado conjuntamente con todas las organizaciones que integramos la RESLAC, se plantea que no es un fenómeno reciente, no estamos enfrentando una cosa nueva, y no es tampoco un fenómeno que esté limitado a nuestro continente. Negar las graves violaciones a los derechos humanos o negar los crímenes de lesa humanidad como hechos históricos
y buscar borrarlos, sacarlos de la memoria, distorsionarlos, olvidarlos, han sido una práctica sistemática en la historia de la humanidad. Y así sucedió con la negación del genocidio de los pueblos indígenas. Mi país es uno de los que más sufrió este negacionismo y sigue, ¿no? Cuando tenemos una representantes de Vox la anterior semana diciendo que seguimos reivindicando las luchas indígenas y que reivindicar esas luchas indígenas son comunistas, ¿no? Eso es lo que dijo una representante española en México que cumple el bicentenario, ¿no?, de su ruptura con la corona española. Entonces, tampoco se termina entonces el negacionismo con esta negación sobre el genocidio sobre los pueblos indígenas. También hay negacionismo de la historia de la esclavitud de los pueblos africanos en el continente, el exterminio de los judíos durante el Holocausto. Y entonces los discursos negacionistas son inherentes a los procesos genocidas, fascistas y funcionales a la impunidad de los que la perpetraron. Y se debe recalcar que negacionismo e impunidad están estrechamente relacionados. Y es frente a esa impunidad y ese negacionismo que tratamos de pelear, luchar los sitios de memoria. También tratamos de no ir muy atrás en el marco de las dictaduras y los procesos de conflicto armado que tuvimos en el continente en la década de los 70 y los 80 del siglo pasado. También hubo una recurrente práctica del negacionismo y el relativismo. Y eso nos une también a la realidad de otros países. En nuestro continente, en este periodo nefasto, se produjeron desapariciones forzadas. Algunas cifras hablan de 120,000 desaparecidos, otras fuentes señalan de 400,000 latinoamericanos que desaparecieron. ¿Por qué hago énfasis en el tema de la desaparición forzada? Porque creo que en la lucha que permitió que hubiese la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, se realizó a través de la lucha de las mujeres en el continente. Las mujeres entonces fueron las portadoras de múltiples memorias y de múltiples luchas. Y se movilizaron en los 70 y en los 80, y creo que hay que sacar lecciones de ese periodo para volver ahora a salir a las calles, por eso tiene el nombre mi ponencia. Salieron esas mujeres, primero para pedir habeas corpus, donde se podía. Salieron a las calles para pedir dónde estaban sus hijos. Salieron a las calles con pañuelos en la Plaza de Mayo para pedir la entrega con vida de sus hijos. Salieron en las calles acá en Bolivia para entregar para que las madres exigían la entrega de los cuerpos de sus hijos. Siempre fue en las calles que se empezó la lucha contra el negacionismo y la desmemoria. Entonces, esa lucha de los años 70 y 80 llevaron luego a que las organizaciones de familiares, de madres, de los distintos países, de esa búsqueda inicial de saber dónde estaba su familiar y de esa lucha inicial que se planteaban consignas históricas como vivos se los llevaron, vivos los queremos, o decir no hay dolor inútil, son parte de las consignas de los congresos de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares, FEDEFAM, de los años 80, pasaron de esa lucha de las calles a plantearse mecanismos de protección internacional.
Y en 1981 ya se plantearon esas madres que hoy no nos pueden acompañar porque ya están acompañando a sus hijos desaparecidos, los que pasaron de la denuncia, de la movilización en las calles, a la lucha por contar con instrumentos internacionales. No sé, y eso para mí es un interrogante, si debemos también empezar a movilizarnos para buscar un instrumento internacional que nos proteja y luche contra los discursos de odio y contra el negacionismo. Digo, no lo sé. España lo tiene, Alemania lo tiene, pero igual los discursos de odio continúan y se incrementan. No sé, no tengo la respuesta para señalar si, como en el caso de la desaparición forzada, necesitamos instrumentos jurídicamente vinculantes. Eso creo que es un tema que debemos seguir discutiendo y reflexionando. Entonces, y no sé también si a 3 décadas de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de la CIDH y a 11 años de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas de Protección contra la Desaparición Forzada, no sé si los estados están cumpliendo con todo lo que hemos peleado para lograr en estos instrumentos. Pero sí es importante reconocer que estos 2 instrumentos nos dan nuevos derechos. El derecho a no ser desaparecido, el derecho a la verdad, el derecho de saber dónde están y el derecho a la no repetición y el derecho a la reparación, que igual están incumplidas en muchos de nuestros países. Entonces, creemos que a pesar de estos importantísimos avances, en Bolivia, por ejemplo, el derecho a no ser desaparecido lo hemos constitucionalizado y hemos debatido cuando se discutía la nueva constitución política del Estado, y es un derecho ahora. El derecho a no ser desaparecido está entre los 4 principales derechos fundamentalísimos. Eso no sé si se logrará en Chile, no sé si se logrará en el Perú, que también están haciendo modificaciones de su constitución. Entonces, la interrogante que planteo es que mecanismos y normativas que podrán realmente luchar y enfrentar en nuestro continente las amenazas y los embates del revisionismo, el negacionismo, los discursos de odio, el racismo y la xenofobia, lo pongo con puntos de interrogación. Porque al mismo tiempo, todos sabemos que tenemos, ¿no?, varios casos de vandalización de nuestros sitios y espacios de memoria, insultos y agresiones en las redes sociales. Y entonces, en ese sentido, ¿no?, cada vez, aunque no manejemos muy bien las redes, ya los mecanismos que Mauricio en otra mesa señalaba, nosotros denunciamos la vandalización de un sitio, inmediatamente los bots desde Estados Unidos o desde Australia empiezan a insultarnos, a agredirnos y decir que no hubo estas situaciones, y que empiezan a defender a los perpetradores. Por ello es que pensamos que hay que seguir tomando las calles como el espacio para la denuncia, las reivindicaciones y para defender y conquistar derechos. Así lo hicieron nuestras madres fundadoras de las organizaciones de familiares. Así nosotros logramos en las calles el juicio de responsabilidades a la última dictadura militar. Aquí tenía varias fotos que no los voy a poder mostrar, donde muestro de las fotos en blanco y negro de esas madres de los años 70 pidiendo los cuerpos de sus hijos, de esas fotos en sepia de los años 80, de los plantones que hacíamos para pedir la extradición de los militares que se escaparon al Brasil para no cumplir las condenas que habíamos logrado en el país.
pero también nosotros como sitio de memoria hemos conseguido muchas más cosas en las calles, en las plazas y en los lugares emblemáticos de masacres, golpes de Estado, lugares de tortura, donde organizamos actividades de memoria. Entonces, en estos sitios de memoria, y las fotos mostraban un último acto que hemos realizado el 21 de agosto pasado. Es el acto más grande que hemos logrado en el atrio de la universidad, donde estuvo el presidente de Bolivia, varios ministros. Se recordaba el 50 aniversario del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, que empezó todo el proceso del Plan Cóndor en Bolivia. Y ahí, Ruth, le quedan 2 minutos, ya. Disculpen. Entonces, ese es el tema. Luego también otra de las acciones que planteamos es recuperar las prácticas culturales y populares sobre la vida y la muerte para seguir apoyando procesos educativos sobre memoria y derechos humanos. Aquí también me hacen falta muchas fotos que quería mostrarles. Nosotros desde hace 6 años hacemos unas mesas que nuestros pueblos indígenas lo hacían siempre y nosotros no lo hacíamos. Sacamos unas mesas a nivel público, se cocinan los platos que les gustaban a nuestros familiares muertos, las frutas que les gustaban. En Bolivia se celebra durante 2 días y de manera pública se hace música, arte y seguimos las tradiciones culturales indígenas. Es un acto muy grande, muy hermoso, donde podemos realmente recuperar esa práctica entre, no esa dicotomía entre uno se muere y se termina todo, sino que después de uno muere sigue teniendo vida a través de la memoria. Trabajamos mucho también. El otro tema es el tema de la participación, involucramiento de los jóvenes. Para terminar, quisiera señalar que otra de las acciones que consideramos que son muy importantes, y con esto termino, es la denuncia ante las organizaciones que han surgido en el continente o a nivel universal de lo que pasa en el país. Y les voy a pasar un video que hemos preparado en la CIDH donde demostramos que el golpe que se llevó a cabo el 2019 aquí en Bolivia sigue las mismas tendencias de racismo, negacionismo que hubo hace 50 años y que los mismos grupos paramilitares, fascistas o de la Ustacha siguen vigentes en nuestro país. Entonces, les paso un video que como parte de los testimonios que nosotros presentamos a la CIDH en la denuncia que realizamos. A ver. Donde ustedes saben que se quemó ¿lo pueden ver? Sí, sí. Bueno, estas son, y ha sucedido la semana pasada también, se quemaron los símbolos indígenas, y esto es del año 2019, los grupos paraestatales, que ahora son reivindicados extrañamente por algunas organizaciones que dicen luchan por los derechos humanos y que han sido parte de ese golpe, son los que intervinieron, como hace 50 años, en la preparación y en el golpe de Estado del 2019. Pueden ver que son jóvenes, armados, y que repitieron lo que pasó hace 50 años cuando se dio la masacre del Valle con Banzer. Estas son imágenes de esa masacre campesina indígena de hace 50 años. Los estudiantes universitarios tomados también hace 50 años y apresados y desaparecidos por la dictadura de Banzer. Bueno, imágenes que son también de nuestro país. Esto es en democracia. Es una masacre que se dio por la lucha por el agua y el gas que pedía la población indígena del Alto, que fue reprimida y cuyo autor vive en Estados Unidos, ¿no? Protegido por el gobierno norteamericano. Este era el presidente que en democracia cometió ese genocidio. Estos son los muertos
en democracia, y estos son los ataúdes del año 22-19 que no fueron ni respetados y cuyos muertos estos son muertos del año 19, cuyos ataúdes fueron, y que los embajadores ante la OEA dijeron de que eran ataúdes vacíos. Lo que ha sucedido hace una semana también, el 2019, volvió el racismo al país, se quemaron la huipala, símbolo constitucional, se sacaron los policías, los símbolos que están en la nueva carta del país, y hubo, como lo ha planteado e investigado el grupo de expertos internacionales, el GIE, hubo racismo, discriminación y uso vandálico de los recursos y participación de militares, policías y grupos paraestatales. Lo doloroso en toda esta situación de negacionismo es que algunas organizaciones de derechos humanos siguen defendiendo a estos paramilitares o paraestatales. Eso sería entonces la presentación que preparé para ustedes. Muchas gracias, Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Después vamos a estar en otro momento de conversación en este mismo panel con los invitados que tenemos a continuación. Y ahora voy a presentar a Evelyn Evia Jordán, investigadora del proyecto del sitio Memoria en la ex Colonia Dignidad. Ella es psicóloga social y magíster en historia, doctoranda en Latin American Institute de la Freie Universidad de Berlín. Ella también es académica colaboradora de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y editora del boletín Psicología Hoy. Su trayectoria está enfocada en el campo de las memorias y los derechos humanos, desarrollando proyectos con organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria. Desde el 2014 colabora en el trabajo con diferentes grupos de víctimas para el desarrollo de un futuro sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad, y desde el 2019 con el proyecto Colonia Dignidad, un archivo de historia oral chileno-alemán. Ella nos va a presentar la ponencia hacia un sitio de memoria en Colonia Dignidad. Así que adelante, Evelyn. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos los colegas del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que hacen posible que nos encontremos hoy por estas vías virtuales híbridas. Así que gracias a Rayén, a Claudia Chamorro, a Angele y a todos quienes están ahí en el museo haciendo posible este encuentro. Bueno, como decías en mi presentación, trabajo hace casi 20 años en estos temas y desde el 2014 con diferentes grupos de víctimas de la ex Colonia Dignidad. Este trabajo me ha dado una perspectiva del valor que tiene la aproximación directa y el trabajo con metodologías dialógicas y participativas con los diferentes grupos, que en los últimos 2 años este trabajo se ha visto interrumpido por la pandemia, pero que en 5 años nos ha dado la posibilidad de realizar trabajos intragrupos de víctimas e intergrupos de víctimas. Quizá esto último ha sido el mayor logro de este proceso en el que hemos debido construir confianzas, porque sabemos quienes estamos en estos temas que las confianzas son el piso fundamental de cualquier trabajo en esta materia. Hoy les hablo de un sitio de memoria en proceso, a diferencia de la gran parte de los colegas que están presentando en este encuentro, que hablan sobre museos o sitios de memoria, que muchos de los cuales ya están en funcionamiento hace bastante tiempo.
Este proceso, que continúa en curso hacia un sitio de memoria, ha sido coordinado por la doctora Elke Gryglewski, quien inició el acercamiento a estos grupos en el año 2014 desde su rol como experta en educación, memoria y derechos humanos, entonces como directora de la Casa de la Conferencia de Wannsee del Departamento Educativo de ese memorial en Berlín, y actualmente lo hace como directora del Complejo Memorial Bergen-Belsen de la Fundación de Memoriales de Baja Sajonia. Ella ha conformado un equipo de trabajo constituido principalmente por colegas alemanes expertos en temáticas de memoria y derechos humanos, así también como reconocidos investigadores sobre el caso Colonia Dignidad, como son el doctor Dieter Maya y el doctor Jan Stelle, con los cuales hemos realizado diferentes actividades tanto en Chile como en Alemania con los distintos grupos de afectados por la colonia. Durante todos estos años he sido la única profesional chilena que ha participado sistemáticamente en la co-construcción participativa de este proceso, que ha sido apoyado financieramente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Este apoyo no es circunstancial, sino que también se debe a una responsabilidad que ha establecido este ministerio en relación a su actuación negligente con el caso Colonia Dignidad en su historia reciente. Este trabajo hasta ahora ha sido el único proceso llevado a cabo de manera regular que ha permitido un trabajo para disponer de una plataforma sin querer queriendo, para decirlo rápidamente, en una plataforma de audibilidad para los diferentes grupos de afectados por la colonia y constituir confianza y el conocimiento de los diferentes actores inherentes, con sus conflictos inherentes, tensiones y particularidades en una temática tan compleja, donde coexisten distintos grupos de víctimas de distintas acciones criminales en distintos momentos históricos y también de crímenes perpetrados ya sea por jerarcas alemanes o por jerarcas alemanes en cooperación con los organismos represivos de la dictadura. Desde el 2019, el mismo ministerio ha apoyado financieramente la creación de un archivo de historia oral de Colonia Dignidad que desarrollamos desde la Universidad Libre de Berlín bajo la dirección del historiador latinoamericanista Stefan Rinke. Este archivo bilingüe está próximo a ser abierto al público y les invito, les voy a dejar la página web en el chat, a estar atentos a su próxima apertura, que será el primer trimestre del próximo año. Ahí he asesorado este proyecto y he realizado prácticamente la totalidad de las entrevistas en castellano que componen esta colección, que va a tener casi 60 entrevistas bilingües en alemán y en castellano, y que están siendo editadas científicamente para ser dispuestas en una plataforma de acceso público. Muchas veces con este equipo de trabajo, con la doctora Gryglewski, en el trabajo directo, en los talleres, con diferentes grupos de afectados, nos ha tocado ser receptores de todas las demandas y exigencias en materia de verdad y justicia pendientes. Por ejemplo, ¿por qué todavía los niños chilenos no han sido indemnizados a pesar que sus indemnizaciones fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia hace ya varios años? ¿O por qué no se aceleran las investigaciones forenses en el predio de la Colonia Dignidad? ¿O por qué un tribunal de Düsseldorf en Alemania en septiembre de 2018 decidió que el doctor Hartmut Hopp no iba a cumplir presiones por los crímenes por los cuales fue condenado en Chile en el año 2011 y por los cuales huyó a ese país amparado en el derecho a no extradición que tiene Alemania con sus ciudadanos? Sin embargo, en ese mismo mes de septiembre de 2018, el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó por unanimidad un fondo de ayuda a las víctimas que vivieron bajo el sistema de Colonia Dignidad y que actualmente se encuentra en curso y que está siendo ejecutado por la OIM. O sea, por un lado vemos el poder político intentando realizar acciones y medidas, como este caso, este fondo de ayuda, pero por otro lado el poder judicial alemán dejando que personas que han sido juzgadas por tribunales chilenos y con sentencia firme por sus acciones criminales continúen viviendo en libertad y en total impunidad a vista de las víctimas.
¿Cómo abordar esto? ¿Cómo se aborda un proceso de un sitio de memoria cuando aún existen deudas evidentes en materia de verdad y justicia? ¿Son acaso los procesos de memoria y de memorialización los procesos que contribuyen a la verdad, a la justicia y a la reparación? Son preguntas que nos siguen animando y que, por cierto, solo ofrezco algunas reflexiones y en ningún caso respuestas a ellas. Pues en cierto orden lógico, uno esperaría que ese orden lógico y a la vez cronológico fuera verdad, justicia y memoria. Pero sabemos que los procesos ocurren en paralelo, donde muchas veces la memoria antecede a la verdad y a la justicia, pudiendo ser un gatillo para las acciones judiciales, la investigación y el acercamiento a la verdad histórica. Los gobiernos de Alemania y Chile constituyeron en Berlín en julio de 2017 una comisión mixta bilateral. Entre las tareas de esta comisión estaría establecer un centro de documentación que recuerde la historia de Colonia Dignidad y en particular los crímenes y las violaciones a los derechos humanos perpetrados en ese lugar. En cuanto a este sitio de memoria, fueron nombrados 4 expertos, 2 por la parte chilena, donde figuran Elizabeth Lira y Diego Mate, y 2 por la parte alemana, donde está la doctora Grilewski y el doctor Jens Christian Wagner, quien es director de la Fundación de Memoriales de Buchenwald und Mittelbau Dora en Weimar. En abril de 2021, estos 4 expertos presentaron ante esta comisión mixta chileno-alemana y al público también en una actividad en línea los principales elementos contenidos en la propuesta o concepto para un sitio de memoria en Colonia Dignidad, pero aún estamos a la espera de que esta propuesta comience a materializarse. En 1961, Paul Schaeffer llegó a Chile desde Siegburg, Alemania, seguido por alrededor de 300 de sus feligreses. Tras su llegada, fundaron la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, que buscaba replicar la labor de beneficencia de la Private Sociale Mission e.V., que funcionaba desde mediados de los años 50 en Alemania y que estaba orientada a prestar apoyo a la niñez y a la juventud desvalida en el contexto de posguerra. Schaeffer y sus seguidores se instalaron en un predio en la precordillera de Parral, en el Fundo de San Manuel, que antes fue propiedad de una colonia italiana. Rápidamente la llamada Colonia Dignidad se constituyó como un asentamiento aislado de la sociedad chilena, no solo por su ubicación geográfica, sino por el sistema que implantó Schaeffer y sus jerarcas, basado en el control, en el sometimiento físico, psicológico y sexual de sus habitantes, haciendo crecer este predio y sus actividades económicas productivas sobre la base del trabajo esclavo de sus habitantes. Históricamente, Chile ha valorado la inmigración alemana, sobre todo en las regiones del sur del país. De esta manera, Chile, a mediados de los 60, vio con buenos ojos la llegada de este grupo de, comillas, servidores de Dios, tan bien recomendados y que además, al llegar, crearían esta sociedad benefactora. Así, rápidamente, bajo el lema «Trabajar es servir a Dios», colonos y colonas, niños, niñas y adultos comenzaron a transformar el predio y a levantar las instalaciones que harían de este lugar, por casi más de 4 décadas, un estado dentro de otro estado. El sistema al interior de la colonia fue conocido públicamente desde el año 62, fecha desde la cual data la primera denuncia que publicó el diario La Tercera tras el primer intento de fuga de un joven colono, Wolfgang Müller. Sin embargo, este fue solo el primer intento, pues Müller, después de su intento de fuga, fue devuelto a la colonia y recién tras un tercer intento logró huir a Alemania en 1966, dejando atrás una estela de escándalo público y de querellas de la colonia en su contra por injurias, calumnias y además por el robo de un caballo, querellas de las que solo fue liberado por un recurso de revisión interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia en Chile en 2017 por el abogado Hernán Fernández.
En 1966 es la fecha en que comienza el primer gran escándalo en la prensa que pone a Colonia Dignidad a nivel político y judicial y que tendrá a lo largo de las décadas varios momentos en que subirá como la espuma el tema Colonia y luego se acallarán sus acusadores a través de diferentes mecanismos legales y extralegales desplegados por Schaeffer, sus jerarcas y su círculo de amigos y defensores. La gran pregunta que me ha llevado desde el 2014 a estudiar este tema, que se ha vuelto para mí una cosa del día a día, es cómo esto fue posible, parafraseando al intelectual argentino Héctor Schmuckler. Algunas hipótesis he ido levantando a partir del trabajo doctoral respecto de la historia del Hospital de Colonia Dignidad, sin embargo todavía quedan preguntas abiertas. Ha habido denuncias en la prensa desde el año 62. Se realizaron comisiones investigadoras en el Parlamento chileno en el 68, en el 95 y en el 97, en el Bundestag alemán en el 98 y en el 2001. Se han escrito cientos de miles de páginas en numerosas causas judiciales en Chile, Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y la relación que Colonia Dignidad estableció con la DINA han sido documentados en los informes oficiales de la Comisión Rettig y Walech. Se han escrito novelas, obras de teatro, instalaciones artísticas, cientos de reportajes y documentales y 2 películas de ficción, una realizada por el cineasta chileno Orlando Lubert en el año 85 y otra por el cineasta alemán Florian Gallenberger en el año 2015, que tuvo importantes repercusiones a nivel político en Alemania. Este es un ejemplo de cómo los procesos de memoria y de elaboración de productos culturales como una película, la de Florian Gallenberger, tuvo repercusiones importantes en la política exterior alemana. Cómo productos culturales como una película con ribetes hollywoodenses que aborda en la ficción un pasado conflictivo como la Colonia Dignidad puede fomentar una reexaminación política del pasado y abrir nuevas posibilidades para la investigación, no solo histórica, sino también judicial. Estoy expectante, al igual que muchos otros colegas, respecto de qué es lo que va a suceder a partir de este viernes cuando la cadena internacional Netflix publique alrededor de más de 40 países del mundo una serie documental con 6 capítulos sobre Colonia Dignidad. A inicios del año 91, el gobierno chileno canceló la personalidad jurídica de esta sociedad benefactora, lo que no impidió que se siguieran cometiendo crímenes en ese lugar. De hecho, en el año 1996 fueron niños chilenos víctimas de abuso sexual y de violaciones reiteradas por Paul Schaeffer quienes lograron que la justicia determinara una orden de arresto en su contra. Schaeffer se escondió en Argentina junto a un grupo de confianza a cargo de su protección y recién en marzo de 2005 fue detenido y trasladado a Chile, muriendo en la cárcel en el 2010. Desde entonces se iniciaron diversos procesos judiciales, estableciéndose las complicidades de otros colonos en la comisión de abusos sexuales y violaciones en contra de menores. También se presentaron varias querellas por el secuestro de algunas víctimas de desaparición forzada. Las sentencias detallan la historia institucional y la trayectoria de la Colonia Dignidad por más de 4 décadas. Sin embargo, la verdad y la justicia siguen siendo una deuda para las víctimas que reclaman no solo su derecho a ser reconocidas como tales, sino que sobre todo las familias de quienes fueron hechos desaparecer por razones políticas reclaman su derecho a la verdad y a saber dónde están los detenidos y detenidas desaparecidos. Sabemos que los memoriales, los sitios de memoria y los lugares de memoria contribuyen al reconocimiento y a la reparación simbólica de sus víctimas. Así también esto fue reconocido y determinado por las recomendaciones que en 1991 hizo la Comisión Rettig. El caso de Colonia Dignidad representa desafíos importantes en cuanto a qué debe ser recordado, quiénes deben ser recordados y dónde deben ser recordados estos hechos.
Los expertos chilenos y alemanes han sido enfáticos que la memoria de Colonia Dignidad debe hacerse en el lugar en que estos crímenes fueron perpetrados. Eso implica un gran desafío en torno a que hoy en día ese lugar sigue siendo habitado por casi alrededor de 100 personas, entre los cuales figuran muchas víctimas de los abusos y del sistema implantado por Schaeffer y sus jerarcas. En el año 2016, el Estado de Chile determinó el reconocimiento de Colonia Dignidad como Monumento Histórico Nacional a solicitud de organizaciones de la sociedad civil. Esta declaratoria abarca algunos inmuebles dentro de los recintos que actualmente son habitados y que forman parte de las actividades productivas, turísticas y económicas de la actual Villa Baviera. También esta declaratoria ha implicado algunas complejidades burocráticas para los equipos de investigación forense, pues algunas de las zonas de las fosas que deben ser periciadas se encuentran bajo protección de Monumento Nacional y por lo tanto los peritos deben solicitar autorizaciones cuando realizan remociones de tierra. También han sido declarados monumento histórico los archivos incautados por la policía en los allanamientos en el año 2000 y 2005 en Colonia Dignidad y actualmente se encuentran en el ARNAD, en el Archivo Nacional de la Administración, para su consulta pública. Tal como hace más de 10 años lo analizáramos con algunas colegas y quedaran esas reflexiones plasmadas en el libro Espacio y Recuerdo, Archipiélago de Memorias, los sitios de memoria se constituyen en lugares para el duelo, para la conmemoración, para la protesta, para la transmisión, para la enseñanza y para el recuerdo, tanto para quienes sufrieron, los familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos en el lugar y para la sociedad civil. Por su parte, estos lugares históricos y que constituyen lugares de investigación forense de los hechos ocurridos, constituyen también una prueba documental in situ y de protección de pruebas para los análisis forenses. Edificaciones, fosas y otras huellas de crímenes son fuentes históricas que sirven como elementos de prueba judicial y por ello tienen que ser conservadas, evitando su destrucción o modificación, como sabemos que ha ocurrido en tantas otras experiencias, solo por mencionar 2 casos en Chile, el caso de José Domingo Cañas o de la misma Villa Grimaldi. Las huellas de estos crímenes tienen que ser preservadas como pruebas materiales de los hechos. Hace casi más de un mes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, tuve la ocasión de moderar un foro con el equipo argentino de antropología forense y los doctores Poinar de McMaster University en Canadá, quienes se refirieron a las nuevas tecnologías de búsqueda forense. Es un trabajo que sigue su curso y esperamos prontamente que la actual Villa Baviera, ex Colonia Dignidad, sea sobrevolada por un helicóptero que cuente con la tecnología LiDAR o LIDAR y que permita determinar si ha habido remociones de tierra en el terreno y por lo tanto identificar fosas que aún no han sido halladas donde habrían sido enterrados y desenterrados cuerpos de desaparecidos incinerados cuyas cenizas habrían sido lanzadas al río Perquilauquén. Todavía es un asunto pendiente de resolver el control patrimonial y la propiedad sobre los edificios y lugares que formarían parte de un sitio de memoria en la Colonia Dignidad, considerando que hasta el presente es una propiedad privada. Sin embargo, quiero ser optimista a pesar de una historia que nos comprueba que ha habido bastante negligencia en este caso y ver que prontamente los estados de Chile y Alemania comenzarán a materializar esta propuesta que ya al menos en el papel ha sido presentada por estos 4 expertos y que, por cierto, existe una urgencia ética, no solo política, sino que ética, de convertir este hoy día centro recreacional y turístico en un sitio que recuerde los hechos, que promueva una conciencia crítica histórica para las nuevas generaciones y tematizando, ¿por qué no?, como lo decía Francisco Esteves en la inauguración de este encuentro, temas urgentes del presente como las migraciones, los feminismos, los temas de colonización que en Colonia Dignidad están tan fuertes, racismos, prejuicios, entre tantos otros temas y dejando el espacio también protegido para la investigación
forense, histórica y judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Mucho gusto de escuchar tu ponencia. Y ahora vamos al turno de Paco Ferrandis, quien es investigador de la Secretaría de Memoria Democrática de España. Paco es doctor por la Universidad de Berkeley e investigador científico del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología ILA, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 2007 es investigador principal del proyecto Subtierro, las políticas de la memoria en la España contemporánea en perspectiva transnacional y comparada. Ha sido coordinador del proyecto H2020 Translating, Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe. Actualmente es asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Paco, por favor, es todo tuyo el panel. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, casi medias noches desde España. Muchísimas gracias en primer lugar a todo el equipo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por la organización de este evento tan importante y también bueno decir que estoy encantado de estar en este panel con dos compañeras de diálogo tan extraordinarias, ¿no?, como Evelyn y Ruth. Voy a hablar de temas muy semejantes a los que han hablado ellas, pero desde un lugar completamente distinto. No solamente porque hay un océano de por medio, sino por la naturaleza, ¿no?, del lugar del que voy a hablar. Tengo unas cuantas imágenes porque lo que quería hacer era pasear con toda la gente que está presente en este encuentro a través de ellas para contar qué es lo que está ocurriendo con este monumento tan difícil que tenemos en España, que tenemos que resolver en España, que es el Valle de los Caídos. No sé muy bien cómo hacer para poner aquí las imágenes y poder ir caminando. ¿Se ve en pantalla grande? Ahí se ve, ¿sí? Sí, lo que no sé es cómo moverlas. A ver. Bueno, ahora me dicen si funciona o no. Realmente voy a hablar primero muy brevemente de cuál es la historia de este monumento para aquellas personas que no lo conozcan, aunque sé que hay mucha gente de España que sabe perfectamente qué es este lugar, porque ahora está en el debate social de una manera muy presente. Y luego voy a contar qué es lo que ha pasado en los últimos años, por qué este monumento ha caído en el radar, digamos, del movimiento memorialista español, cuáles han sido los motivos, y cómo el movimiento social ha impulsado también a las instituciones a tomar decisiones respecto al monumento, y cuáles son, de alguna manera, cuál es el proyecto de transformación de este monumento, que ahora mismo en España hablamos de ello en términos de resignificación, que, bueno, uno no sabe muy bien si estas palabras, qué significan, más allá del contenido que se les pueda dar, ¿no? Entonces, en relación con lo que han comentado Ruth y Evelyn, vamos a encontrar a lo largo de este relato mucho negacionismo, mucha colonia también, Ruth, y vamos a encontrar también, pues nos vamos a enfrentar con un monumento, un sitio de memoria que está en proceso, pero quizá en un proceso en este punto inverso al que se ha estado comentando anteriormente. Es decir, ahora tengo unas compañeras que me han invitado a pensar el monumento en términos de desconmemoración, es decir, un proceso mediante el cual se desmantela una estructura conmemorativa en un monumento como paso previo o simultáneo, paralelo a otras transformaciones que se puedan dar en él, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, el Valle de los Caídos es un proyecto personal de Francisco Franco, ya lo diseñó en la propia Guerra Civil, lo tenía en la cabeza, y en el año 40 puso en marcha esta construcción, que ya podéis ver que es realmente espectacular, ¿no? Aquí se le ve con todos sus generales. Pocos meses después de la victoria militar, se empezó a construir el 1 de abril del año 1940, en el primer aniversario de la victoria militar. Bueno, tardaron casi 19 años en construir el monumento, pasaron los arquitectos por él. Es realmente
se ha taladrado una montaña para hacer una basílica y esa cruz de 150 metros que está encima de todo ello. Pero quizá hoy me voy a referir más a los aspectos que podríamos llamar necropolíticos o de gestión política de la muerte que están relacionados con este monumento. También es muy importante decir en este punto, porque lo voy a retomar más adelante, que uno de los elementos más, porque tiene también que ver con lo que ha dicho Evelyn antes y también Ruth, uno de los elementos más polémicos del monumento tiene que ver con el hecho de que se usara en presos políticos, ¿no? En un sistema que se llama redención de penas por trabajo, que se utilizaron presos políticos para la reconstrucción de España. Bien, se tardaron, como he comentado antes, unos 19 años en construir el monumento, siendo tener que ir tan deprisa porque cada elemento de este monumento es de enorme complejidad, pero simplemente es para hacer una panorámica, ¿no? En el 1 de abril del 59, que es el momento de la inauguración, es un momento clave, es también el 20º aniversario de la victoria militar. Es decir, el propio discurso de Franco dejaba bien claro cuál era la narrativa, el relato de este monumento, un relato de victoria militar del fascismo contra la República. Como sabéis, Francisco Franco se levantó en armas junto con otros militares en el año 1936, ¿no? Es fácil, ahora hay mucha gente que defiende actualmente que el monumento es un lugar de reconciliación, aunque si uno mira para atrás y analiza estos hechos que estoy comentando ahora, pues es fácil desmentir su papel de reconciliación. Es absolutamente imposible generar un lugar de reconciliación en un sitio que es realmente un lugar de perpetuación, ¿no? Hay dos elementos más que quería señalar aquí, y es que el monumento estaba diseñado para recibir los cuerpos de los caídos por Dios y por España. Uno de los primeros en llegar, que justamente el día anterior a la inauguración, es el fundador del partido fascista, José Antonio Primo de Rivera, que llegó ahí el 31 de marzo del 59. Esta es una procesión de falangistas, fascistas, que llevaban el cuerpo al monumento y fue enterrado delante del altar mayor, ¿no? 19 años después, se entierra Francisco Franco en el otro lado del altar. Es decir, estos dos cuerpos, el del líder del partido fascista y el del dictador, de alguna manera sellan la significación del monumento, ¿no? Entonces, ahora mismo el debate en España tiene que ver con la posibilidad o no de resignificar el monumento, de cambiar este monumento. ¿Es posible, digamos, girar este monumento para que tenga otra relación, es decir, para hacerlo homologable dentro de un sistema democrático como el que hay ahora en España? Bueno, hay gente que lo duda y es muy legítimo dudarlo, pero también es posible. Yo voy a sugerir algunas posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero también quería, bueno, esta diapositiva no la tenía prevista, pero una vez que he escuchado hablar a Ruth, bueno, pues está bien ver, ¿no? También o constatar que hay un cordón umbilical que une el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde está el Panteón Imperial, el Panteón de Reyes y el Valle de los Caídos, ¿no? Dos lugares que tienen un gran poderío necropolítico. Están separados apenas por 13 kilómetros y de alguna manera, pues, el Valle de los Caídos estaba fundando una nueva dinastía, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por lo que he estado escuchando a mis compañeras y en otras sesiones, estamos aquí casi todos de acuerdo en que los monumentos son procesos que están siempre en flujo. Entonces, independientemente del poder que pueda tener un relato concreto, particular dentro de un monumento, el Valle de los Caídos está en proceso de transformación, ¿no? Aquí se ha dado la acción combinada de muchos actores sociales y políticos, ¿no? Empezando por los movimientos sociales, los investigadores, periodistas, documentalistas, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hablar muy brevemente ahora. Este es un acto, digamos, de protesta por el Valle de los Caídos como un emblema de la impunidad del franquismo que se da todo el 1 de noviembre en la entrada del monumento, ¿no? Aunque desde la muerte de Franco hubo intentos de resignificar el monumento, todo lo que ha ocurrido en los últimos años tiene que ver con el proceso de exhumaciones de fosas comunes que empezó en Priaranza del Bierzo en el año 2000. No puedo entrar en este proceso tan complejo, simplemente decir que los últimos 20 años en torno a 900 fosas se han abierto y se han recuperado 10.000 cuerpos de civiles republicanos ejecutados en retaguardia por paramilitares franquistas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que
En el año 2003, y aprovecho la ocasión para saludar, que está entre el público, a Fausto Canales, que es el responsable de esta exhumación en el pueblo del municipio de Aldeaseca, en Ávila, en el que se estaban buscando a 7 personas, 6 hombres y una mujer, del pueblo de Pajares de Adaja, miembros de la Casa del Pueblo, que habían sido asesinados en el 36 por falangistas. Encontraron que la fosa había huesos cortos, había fragmentos de cráneo, objetos personales, pero la fosa había sido exhumada previamente. Entonces, aquí lo que ocurrió fue que, bueno, Fausto Canales hizo una investigación con algunas personas de su entorno y encontraron el acta de exhumación en el año 1959 para su traslado al Valle de los Caídos sin el permiso ni el conocimiento de los familiares, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, se puede hablar pues, prácticamente de un secuestro institucional de una fosa para llevarle al monumento de la persona que ordenó la ejecución de estas personas, ¿no? Bueno, este momento es clave porque es cuando entra en intersección el proceso de exhumaciones de fosas comunes con el Valle de los Caídos, el momento en el que se determina que existen republicanos que están enterrados en el valle sin el conocimiento y desde luego ahora contra la voluntad de sus familias, ¿no? Esta es una fotografía de la agencia EFE en la cual se ve la caja, esta caja de Aldeaseca, ¿no? Que es el pueblo, es exactamente la caja donde entró el padre de Fausto Canales, ¿no? Todo este descubrimiento provocó estupor en la sociedad y sobre todo en el movimiento memorialista y en la izquierda política, el descubrimiento no solamente de que había republicanos en el Valle, sino que había habido en los años 50, 60 sobre todo, un procedimiento necropolítico que había llevado más de 33.000 cuerpos al Valle de los Caídos. Es muy compleja la composición de las criptas, estamos tratando de analizarla actualmente, ¿no? Bueno, la presión del movimiento asociativo, los años van pasando muy lentamente para los familiares, ¿no? Esos familiares empiezan a hacer reclamaciones para que el Estado exhume las criptas y se devuelvan estos cuerpos a las familias, ¿no? En el año 2011 el gobierno socialista nombró una comisión de expertos, está aquí visitando lo que es la Basílica del Valle, que hizo una serie de recomendaciones sobre cómo en aquel momento la palabra era de democratizar o transformar o resignificar el valle, ¿no? Una de las recomendaciones estrella fue la de exhumar a Francisco Franco como un momento clave, culminante en lo que iba a ser la transformación a futuro del edificio, ¿no? Muy rápidamente os cuento que en el año 2018, el informe de la Comisión de Expertos es del 2011, hubo 8 años de gobierno de la derecha en la cual nada sucedió en el Valle, y en el 2018, cuando ganó de nuevo la izquierda, el presidente del gobierno anunció a las 2 semanas de llegar al poder su intención de exhumar al dictador, ¿no? Casi todo el mundo conoce los vericuetos de esta exhumación. La familia Franco recurrió a los tribunales, fue finalmente el Tribunal Supremo el que dilucidó que el Estado tenía derecho a sacar al dictador de la tumba, etcétera, y reenterrarle en otro lugar junto a su mujer en un panteón, que también es un movimiento que resulta bastante complicado y polémico, ¿no? Aquí, bueno, pongo otra imagen del helicóptero que sacó al dictador del Valle de los Caídos, ¿no? En el trabajo que tengo yo ahora de asesor en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, una de mis tareas fundamentales es pensar escenarios para el Valle de los Caídos, y desde aquí pido ayuda a todas las personas que estén escuchando, porque es un monumento tan complejo, tan difícil, que no es sencillo llegar a soluciones, ¿no? Básicamente, ahora hay una ley de memoria democrática que se va a debatir próximamente en el Parlamento, y a partir de ese momento el Valle va a dejar de ser un monumento de exaltación del franquismo, va a dejar de ser, digamos, sobre el papel, en la ley. Hay que ver cómo se articula esto en la realidad, ¿no? Y se va a aprobar se va a convertir en una herramienta pedagógica para el estudio crítico y el análisis de la guerra y el franquismo a través de su principal expresión arquitectónica, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, comparar al Valle de los Caídos, colocarlo dentro de un marco de memoria europea y compararlo con otros monumentos fascistas en Italia y en Alemania, de manera que se pueda entender críticamente toda la dureza de estos regímenes fascistas a través de las arquitecturas más representativas suyas, ¿no? La ley también extinguirá el decreto ley del año 57, que todavía a día de hoy regula el monumento, es un decreto franquista, que es el que da el sentido franquista al monumento.
Y habrá un nuevo Real Decreto que establecerá un nuevo régimen patrimonial y también jurídico para el monumento. Yo creo que esto es un tema absolutamente clave y veremos hasta dónde se puede llegar en ese sentido, ¿no? También se va a acabar de desmantelar lo que podemos llamar el eje memorial del 20N. He comentado antes, se me ha olvidado un detalle, y es que tanto José Antonio Primo de Rivera, que está aquí a la izquierda de la pantalla, como Francisco Franco, que ya no está en este lugar porque ha sido exhumado, ambos murieron el mismo día, con años de diferencia, el 20 de noviembre, y por lo tanto había un eje memorial muy querido para la extrema derecha, que es el 20 de noviembre, ¿no? En la Ley de Memoria Democrática también se establece que en el Valle de los Caídos no podrá haber ningún cuerpo en el lugar de honor, lo que significa que José Antonio Primo de Rivera tendrá que ser trasladado o a una cripta lateral o la familia se lo llevará a un entierro privado, ¿no? Es decir, de esta manera se desmantelaría la jerarquía funeraria franquista del monumento, lo cual, bueno, es un hecho que hace unos años nadie podía pensar que fuera a suceder, ¿no? La ley también reafirma la prohibición de celebrar actos políticos en el recinto. Se me olvidó traer alguna diapositiva de todo esto, pero sí que me lo estaba comentando antes Evelyn, cuando estuvo visitando el Valle en el 2018, creo que fue, pues ella vio como había grupos de falangistas o de fascistas pues cantando canciones en torno a las tumbas de estos dos líderes, ¿no? Bueno, para mí, realmente la propuesta que ahora mismo estoy pensando que puedo proponer respecto al Valle de los Caídos es generar dos marcos de memoria simultáneos. Es decir, lo que sería el monumento en piedra reflejaría la memoria totalitaria, ¿no? La expresión nacional del nacionalcatolicismo, que es la ideología político-religiosa del franquismo, que está inscrita en cada piedra del monumento, ¿no? Y al mismo tiempo construir una especie de valle digital con recursos digitales, con píxeles, es decir, hacer una oposición entre la piedra, material constructivo y los píxeles, ¿no? Para resignificar o darle una nueva función de pedagogía democrática al monumento. Ya sé que esto es muy complicado, puede parecer un poco hasta lunático, pero vamos a intentar hacerlo, ¿no? Se está diseñando un centro de interpretación y se están poniendo en marcha una serie de investigaciones interdisciplinares sobre aspectos poco conocidos del monumento. Es decir, que no están en el relato franquista del monumento. Por ejemplo, la historia política del Valle de los Caídos, que es de extraordinario interés, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a mencionar algunos de los elementos que se están poniendo en marcha, ¿no? De los proyectos. Por ejemplo, sobre la mano de obra penada, los esclavos que trabajaron en el Valle de los Caídos. Es realmente interesante y luego de nuevo volveré sobre esto. El programa iconográfico del Valle no ha sido estudiado en su totalidad. Hay un montón de elementos iconográficos en el conjunto del Valle que cuando uno visita el Valle ahora actualmente, bueno, pues tiene una aproximación muy descriptiva a estos elementos, pero la pregunta es ¿por qué hay banderas, por qué hay escenas de guerra en la cúpula del Valle de los Caídos encima del altar mayor? ¿Por qué hay un tanque en la cúpula? Es decir, todo esto, ¿por qué hay ángeles con espadas en el monumento? Hay un militarismo inscrito también en toda la iconografía del monumento que hay que descifrar y entender y bueno, pues hacer visible al público, ¿no? Pero realmente lo que os quiero enseñar ya para acabar es un proyecto que hemos llevado a cabo en los últimos meses que yo creo que tiene un enorme interés porque además ha salido de una manera pues casi inesperada y ha tenido un resultado pues mucho más inesperado todavía que la idea, ¿no? Tiene que ver con el potencial que pueden tener estas iniciativas de resignificación del valle. Esto que se ve aquí es el recinto del valle, ¿no? No toda la montaña pero sí que es un parque muy grande. Al final se ve el monumento, aquí no sé si lo señalo, con la cruz, y lo que ha ocurrido es que un equipo de colegas del CSIC han hecho unas excavaciones arqueológicas en los destacamentos penales y también había trabajadores libres del valle. Este en concreto que se ve aquí, se pueden ver aquí la parte de las estructuras de los barracones, son... es el campamento de Banús, que es una compañía que, bueno, en aquel momento se alió con el franquismo y fueron los que construyeron la carretera de acceso al monumento, ¿no? En esta excavación arqueológica no solamente se han encontrado los barracones y las instalaciones donde estaban los presos, sino de manera mucho más todavía llamativa las chabolas precarias
en las cuales vivían las familias que estaban acompañando a los presos en el valle, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente de una extraordinaria importancia porque nos puede permitir construir un centro de perpetuación en el propio recinto del valle que amplíe, digamos, el repertorio de lo que se puede visitar en el valle, ¿no? Este proyecto está en marcha, pero yo creo que realmente puede dar una vuelta de campana a la significación global del lugar, ¿no? Y luego, ya para acabar, quería mencionar un tema muy duro, muy difícil, muy complicado, pero muy importante, que es el lunes pasado comenzaron las tareas después de unos bloqueos de muchísimos años, y acordaros que la exhumación de Fausto Canales es del año 2003, estamos hablando de 18 años, los familiares luchando para recuperar los cuerpos, ¿no?, que están enterrados en las criptas del valle. Empezaron los trabajos para tratar de localizar los 77 cuerpos que de momento se han pedido que se exhumen en el valle, ¿no? Aquí lo que se puede ver en la parte izquierda es una planta de la basílica. Como se ve, hay 6 capillas en lo que es el cuerpo de la basílica, y en el crucero hay otras 2 capillas, en un total 28 niveles de enterramiento. Realmente un laberinto necropolítico en el cual hay que entrar con mucho cuidado, y hay un equipo forense de primera categoría que va a llevar a cabo estas tareas, ¿no? Podemos ver aquí también imágenes de algunas partes de las criptas que están con cajas descompuestas, pero otros lugares donde están en bastante buena situación, ¿no? Se trata de un operativo que no tiene precedentes en nuestro país. Y también quiero aprovechar, pues, para mandar un abrazo de solidaridad a las familias, porque justamente ayer la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos ha hecho un contencioso administrativo intentando paralizar estas exhumaciones. Ellos se van a oponer con todas las herramientas judiciales que les da el Estado de Derecho, pero vamos a intentar que esto no suceda y que las exhumaciones sigan adelante. Simplemente quería hacer esta panorámica muy breve para poder ahora debatir con las compañeras durante el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Demasiado interesante lo que nos expone, al igual que las otras ponencias de las compañeras. Lo que yo veo aquí como puntos en común es que hay mucho trabajo por hacer en esto, y bueno, especialmente en este momento, en este contexto global que estamos, que es bastante complejo. No nos ha quedado tanto tiempo para digamos, la discusión, así que vamos a ir inmediatamente a algunas preguntas que nos ha lanzado el público. Esta es para Evelyn, que la hace Raúl Fernández. Dice: Evelyn, ¿conoce el libro Cazar al cazador de Pascal Bonnefoy? Ella se refiere a aspectos de la colonia y cómo un grupo de detectives ingresó a sus dominios. ¿Les da algún valor a este trabajo? Dice. Hay otra pregunta para Paco. Dice: más allá de la nueva ley, ¿cómo podemos trabajar por la memoria histórica de manera pragmática para que la barbarie no se vuelva a repetir, sobre todo después del demoledor informe de Graves, que concluye que España hacía poco y mal en lo que respecta a la búsqueda de verdad y justicia sobre la dictadura franquista y con la irrupción de la extrema derecha en el panorama electoral del Estado español? Hay otra pregunta más también, dice para Paco: ¿por qué tomaron la opción de dar visibilidad a los relatos? ¿Cuál fue la única forma? Dice. Y yo tengo una pregunta que es para todo el panel, pero en realidad tiene que ver con un desafío que lanzó al principio Ruth, y que tenía que ver, digamos, bueno, con la complejidad que reviste el panorama actual, digamos, en las demandas de verdad, justicia. Pero también lo que yo veo acá es que hay una cuestión que tiene que ver con lo transnacional, ¿no? Y que se ejemplifica en el trabajo que está haciendo Evelyn con Colonia Dignidad, donde vemos un ejemplo de transnacionalidad en el apoyo, digamos, a la investigación en memoria y derechos humanos. Pero también vemos que hay un enfoque transnacional de negacionismo, y que es lo que está ejemplificado en lo que decía Ruth. Digamos, tenemos a una política del Vox, digamos, haciendo críticas acerca de cómo tienen que ser los procesos de memoria en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces,
claro, dejo esas preguntas en el poquito tiempo que nos queda para hacer esta ronda. Vamos. ¿Comienzo yo? Por favor, sí. Ya. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación a la pregunta que se hacía específicamente sobre el trabajo de Pascale Bonnefoy, me parece que es una de las periodistas grandes en nuestro país que ha hecho unas tremendas contribuciones a la investigación judicial también. O sea, el aporte de Pascale es notable en materia de cómo ha apoyado al esclarecimiento de los hechos ocurridos, de los crímenes perpetrados, de las complicidades construidas, y creo que su libro Cazar al cazador para mí también ha sido fuente de consulta, sobre todo porque dedica un capítulo especial al tema de Paul Schaeffer y a la implicación de los detectives en esa captura de Schaeffer. Ella incluso entrega un dato que a mí me llamó bastante la atención, que muestra también todo el poder de Colonia Dignidad en la zona del Maule, y en particular toda la incidencia que tuvo en los juzgados también, donde se llevaron a cabo las investigaciones en contra de Colonia Dignidad. Ella señala que esta orden de detención que tenía Paul Schaeffer en Alemania de la década de los 50, llegó a Chile en el año 66 en el contexto de las investigaciones por las declaraciones de la fuga de Wolfgang Miller. Sin embargo, que este expediente de las denuncias de Schaeffer y de la búsqueda por crímenes de pederastía en Alemania de la década de los 50 desaparecieron del expediente tras el golpe en 1973, y que solo parcialmente fueron encontrados estos expedientes en el contexto de las investigaciones por nuevos abusos sexuales cometidos en 1996 tras las acusaciones de estos niños chilenos que fueron víctimas de abuso sexual. Entonces, mi absoluto respeto al trabajo de Pascale Bonnefoy. Creo que es una investigadora seria, notable, y que hace un notable trabajo para apoyar al esclarecimiento de los crímenes cometidos y también de las investigaciones. Por otro lado, en relación sobre el enfoque transnacional y al negacionismo, ahí yo también tengo ciertas preguntas, porque suele citarse muchas veces el caso de Alemania, donde hay penalización al negacionismo, pero la pregunta que nos queda es que si acaso más memoria o más penalización al negacionismo no nos previene o nos da ciertas garantías de no repetición o asegura este denominado nunca más. Y yo creo que hoy día es un gran desafío que estamos enfrentando, no solo en el contexto latinoamericano, sino que en Europa y en Alemania en particular, donde la extrema derecha, así como lo es Vox en España, la extrema derecha de la AfD en Alemania sube como la espuma también en las elecciones, y nos preguntamos si acaso estos trabajos que nosotros realizamos de qué manera contribuyen también a dar garantías de no repetición y a ese nunca más que aspiramos. Creo que ahí hay grandes preguntas. Creo que por un lado regulaciones o penalizaciones, como decías tú, Ruth, esta institucionalidad jurídica que sea vinculante, nos da ciertas garantías dentro de un marco del Estado de Derecho, pero creo que también tenemos grandes desafíos en relación al trabajo cultural de los discursos relativistas, negacionistas, de la distorsión también de los hechos históricos
históricos y por supuesto de los discursos de intolerancia y de odio, porque no solo nos referimos a los hechos del pasado reciente en nuestros países, sino que hoy día nos vemos enfrentados a cómo los medios masivos de comunicación, y ni hablar de la internet y las redes sociales, son fuentes diseminadoras de estos discursos de odio que se constituyen en plataformas tremendas de difusión de estos discursos y por lo tanto también de validación para ciertos sectores sociales de esos discursos. Yo por estos días me encuentro en Chile y ayer tuve la experiencia de estar en una consulta médica en la sala de espera y durante los 45 minutos que esperé ahí, la televisión que estaba en la sala de espera mostró repetidamente imágenes de la situación que hay en la frontera norte de Chile con los migrantes, donde sin ningún cuestionamiento de ningún tipo, se exhibían una y otra vez imágenes donde iban turbas de gente de extrema derecha a incendiar las pertenencias de esos migrantes que están acampando en la frontera norte y exhibían las imágenes con los rostros de esas personas y de esos niños y niñas en particular sin ninguna sanción. Entonces, me parece que los temas del pasado no los investigamos solo o no nos interesan solo por una cuestión melancólica con el pasado, sino que también por una tremenda deuda que tenemos en relación a los problemas que enfrentamos en el presente. Entonces, para mí ese es un dilema abierto, o sea, más sanciones no necesariamente nos dan garantía de que no existan esos discursos de odio, pero sí ponen una cuota y un marco respecto de qué es lo permitible dentro de un Estado de Derecho y que sin duda esa difusión y diseminación de los discursos de odio son un atentado también a la convivencia democrática. Ruth, para no perder el hilo de la conversación, ¿quiere aportar algo al mismo, por favor? Tiene el micrófono apagado. Sí, claro. Bueno, yo iniciaba mi exposición con esta pregunta, que considero que sigue siendo pertinente porque el discurso de odio se ha incrementado. La xenofobia y el racismo también. Estamos viviendo además de manera simultánea lo que está pasando ahí con los migrantes de Haití, que en Bolivia, por ejemplo, no pasaban, pero desde enero de este año una cantidad enorme de migrantes haitianos han pasado rumbo a Chile para luego subir hasta el norte. Las imágenes, todos hemos visto las imágenes impactantes de los chicotazos recibidos desde los caballos. Hemos visto con mucho dolor, ¿no? La quema de los juguetes, de las pocas pertenencias, de los documentos de esos migrantes. En las redes podemos seguir diciendo migrar es un derecho humano, pero al mismo tiempo, ¿no? También sabemos que están siendo acosados esos migrantes por la xenofobia, el racismo, la intolerancia. Entonces, también me pregunto, en Bolivia no tenemos mecanismos judiciales. Nuestra ley que puede un poco, digamos, regular los excesos de la prensa es la ley de imprenta que data de 1925. ¿Se imaginan cuántos años tiene? Pero cuando veo, ¿no? Que en la Unión Europea hay comités y que se plantea la eliminación de todas las formas de odio, el ciberodio, etc. Eso parece muy bonito que se está pasando en España y en Alemania. Pero al mismo tiempo tenemos organizaciones políticas como Vox, que en Bolivia, el año 2019, mandaron a un periodista, Esteban Saguas, que trabajó directamente con el ministro de gobierno en la represión y en la entrega de los presos políticos. Un ministro de gobierno que ahora está preso en Miami porque robó. Pero Vox, ¿no?, fue realmente
hizo un accionar, pero delincuencial, en lo que fue atentar contra la democracia, con el representante de la Unión Europea, que era un español, que ahora está en Chile. Ojo para los compañeros de Chile, esta misma persona que hizo tanto daño acá en Bolivia está ahora en Chile, y no hubo ninguna sanción. Es decir, seguimos siendo el patio trasero, seguimos siendo la colonia, y seguimos siendo realmente los conejillos de Indias para estos golpes de tercera generación, estos golpes blancos. Eso nos pasó en Bolivia. Pero cuando veo, por ejemplo, todo lo que las redes escriben sobre el presidente que acaba de ser elegido, Castillo, en Perú, de nuevo aflora el racismo y la discriminación y la xenofobia. Entonces, en ese sentido, no tengo una respuesta como señalaba y quisiera que tal vez en algún momento hagamos una evaluación, porque sé que en Chile están trabajando una ley contra los discursos de odio, he leído algo. Entonces, discutamos realmente, ¿no? Ese es el camino, pero para que no sea la letra muerta de una ley, que no se cumpla, que no se ejecute. Porque ley, como había había un dicho antes acá en la justicia, ¿no? Decía, mientras esté el rey en España, ¿no? En la colonia se puede hacer, ¿no? La ley será para España, aquí es nuestra propia ley. Entonces, en ese sentido, se hacían otras cosas. En ese sentido, es decir, que la ley queda como la letra muerta que no se cumple. Y entonces, ¿qué más podemos hacer? Hacemos esfuerzos de educación, de comunicación, ¿no? De concientización. Ahora que estamos en los 100 años de la muerte, del nacimiento de Freire, hemos discutido mucho sobre cómo hacer educación popular, pero al mismo tiempo retrocedemos para atrás. Entonces, creo que sería bueno analizar si estos mecanismos funcionaron en Alemania y en España, y si no funcionaron, bueno, busquemos otros. Muy bien. Paco, ya vamos contigo, vamos a cerrar porque ya estamos medio pasados, así que... Sí, pero muy brevemente también, sí, para básicamente demostrar mi acuerdo con cosas que han dicho mis compañeras. Y ahora lo que estaba diciendo Ruth, ¿no? Yo soy un poco pesimista realmente, ¿no? Porque estamos viendo cómo, por ejemplo, los discursos de los derechos humanos, ¿cómo se llama el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿no? Todos estos discursos están siendo secuestrados por la extrema derecha, lo podemos ver muy claramente en los países de Europa del Este, en Hungría, en Polonia, ¿no? Que están utilizando relatos, retóricas, estrategias, iconografías, ¿no? De los movimientos transnacionales de los derechos humanos para tapar, digamos, justamente el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, entre las fake news, ¿no? Este secuestro institucional que se puede hacer en Europa del Este de las memorias, ¿no? Y de las herramientas de derechos humanos, ¿no? Y una cosa que yo he pensado muchas veces, y es que tiene que ver con quizá una cierta saturación de la empatía, ¿no? Es decir, el hecho de que en nuestra vida haya pasado por los medios de comunicación y las redes sociales tanta cantidad de violencia, tanta injusticia, tantas masacres, tantos genocidios, ¿no? Llega un momento en que yo creo que hay una cierta insensibilización social hacia este tipo de procesos, ¿no? Y eso a mí me preocupa extraordinariamente, y lo he visto con mis compañeros de ONGs que no saben cómo apelar ya a la solidaridad, ¿no? Porque todo el mundo ve que están pasando cosas en todo el mundo y es muy difícil orientar la solidaridad hacia ningún lugar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto en el cual la autocrítica, ¿no? Y lo que decía Ruth, ¿no? Si no funcionan los mecanismos, repensémonos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los movimientos sociales, desde el punto de vista de los relatos. Tratemos de buscar salidas, porque yo ahora mismo lo que estoy viendo, por ejemplo, y por volver un poquitín al Valle de los Caídos, ¿no? Es que están utilizando el Estado de Derecho para negar los derechos humanos a las personas que lo están reclamando, ¿no? Por las propias garantías que tiene el Estado de Derecho. Y eso, ¿dónde pones los límites de la libertad de expresión, ¿no? Porque si prohíbes
un tipo de discurso, te van a prohibir el tuyo en 3 años después. Ahí yo creo que estamos en unas líneas, nos movemos en un terreno muy pantanoso en el cual pues tenemos que, de verdad, pensarlo colectivamente, porque todos estos procesos, y ahí tienes razón Walter, son transnacionales, ¿no? Y por contestar muy brevemente a la pregunta que me han hecho, que yo me imagino que sobre una de ellas, porque la otra no la he entendido muy bien, la visibilidad de los relatos, pero me imagino que se refiere al informe de Pablo de Graeff del año 2014, que es verdad que fue un informe del relator especial de la ONU para Verdad, Justicia, Reparación, Garantías de No Repetición. Vino a España en el 2014 y bueno, pues estuvimos con él mucho, paseamos con él, y hizo un informe muy, muy importante que ha ayudado a reorientar las políticas de memoria en España desde el punto de vista de la experiencia de América Latina, Colombia y otros lugares del mundo. Y yo espero que seamos capaces de estar a la altura de los retos que nos planteó Pablo de Graeff. Bueno, muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todo el panel, a Evelyn Evia, a Ruth Llanos y, por supuesto, a Paco Ferrandis. Ha sido una jornada que nos ha planteado muchas cuestiones muy inquietantes, ¿no? O sea, nosotros podríamos seguir conversando de los temas que hemos tratado acá y, bueno, trataremos desde el Museo de la Memoria de hacernos cargo también de todo esta cantidad de información y cantidad de temas que hay respecto de lo que se ha tratado acá. Mañana los dejo invitados a una nueva jornada de este seminario. Empezamos bien temprano a las 9 de la mañana. Vamos a estar en una charla magistral con Elizabeth Yellin y Rick Arvines, junto a las ilustraciones de Sol Díaz. Este es un formato muy lindo que hemos comenzado acá en este seminario, digamos, son charlas magistrales ilustradas, ¿no? Así que me despido por el día de hoy, cerramos esta jornada y nos vemos mañana en este encuentro internacional de museos de memoria y derechos humanos. Hasta mañana.